Bueno, señora Julve, gracias por estar aquí con todos nosotros, por comparecer. Y la verdad es que lamentar el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, señor Lanzuela. Yo voy a ser breve y simplemente porque quería escucharla para quedarme relativamente tranquilo. Yo no sé si usted lo sabe, tengo los compañeros de las Cortes muchas veces me comentan de que soy excesivamente repetitivo e intenso con todos los aspectos que tienen que ver con la digitalización. Esto ya viene desde la pasada legislatura, cuando a lo mejor no estaba tan de moda o era una necesidad tan imperante cualquier proceso de digitalización, pero ya la pasada legislatura un servidor, el Partido Aragonés, apostolaba sobre que el mundo que venía, la economía del siglo XXI, iba a tener una profunda transformación digital. Y eso no lo decíamos nosotros porque sepamos más que nadie, humildemente se lo digo, simplemente era porque hablando con expertos en la administración de Aragón y de España, hablando con gente de los institutos tecnológicos de Aragón, con gente del territorio, con gente de otros países incluso, avanzaban o nos hacían ver cuando nos asesorábamos de cara a cualquier tipo de iniciativa de que la transformación digital lo iba a barrer todo. Es verdad, y además coincido con usted de que esta crisis del coronavirus, y yo, si me permite, también le digo de que suelo ser optimista por naturaleza y creo que en todo proceso convulso existe una serie de oportunidades, pues al final va a obligar a que lo que antes era una necesidad ahora va a ser una obligación, cualquier aspecto clave de digitalización. Por tanto, nosotros como grupo parlamentario queríamos ver si usted era receptiva y tenía sensibilidad hacia esos procesos de digitalización. Es verdad que tras ver su intervención, señora Julve, pues yo personalmente, el Grupo Parlamentario Aragonés, no duda ni mucho menos de su profesionalidad, pero nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos porque usted es consciente de que también en la justicia es necesario una digitalización. Mire, yo se lo decía al señor Lambán en la comparecencia que tuvimos hace unas horas en las Cortes de Aragón, alrededor de esta crisis que era sanitaria, que había que dar medios a los profesionales sanitarios y a los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado, naturalmente también a los trabajadores de la justicia, hacíamos ver de que esto iba a ser una crisis económica y que teníamos que estar del lado de las pequeñas y de las medianas empresas y de los autónomos, al igual que de los sectores más vulnerables. Pero hacíamos ver que iba a haber una serie de oportunidades y hablábamos principalmente de los aspectos de digitalización, de conciliación y luego aquellos aspectos que tenían que ver con el medio rural o con un mundo más sostenible. Yo simplemente mi pregunta que le quería hacer y que prácticamente ya me ha quedado contestada es alrededor de que qué pasos se iban a hacer una vez que iba a pasar todo el tema de la crisis del coronavirus a la hora de digitalizar lo que era también la función de la justicia en el marco de nuestras competencias y sobre todo en lo que eran nuestras propias posibilidades. Ya me ha quedado claro y creo que cualquier persona o cualquier dirigente querría que sus empleados, que la gente que está sumando, que la gente en este caso de la función de la justicia esté protegida. Yo estoy seguro de que se están dando todos los pasos posibles desde el Gobierno de Aragón, no solo para digitalizar, sino para la creación de esos protocolos de seguridad, tanto para los trabajadores como para aquellas personas que acuden a los juzgados, etcétera, y en ese sentido simplemente pues transmitirle nuestro apoyo para que desde la digitalización que siempre hemos pedido a la ciudadanía, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, también lo pedíamos a la administración pública y eso también entra dentro de lo que es la justicia y que, señora Julve, y a todos los que nos oyen, yo creo que nos ha quedado claro y si no tendríamos un problema, es que después de la crisis del coronavirus es importante intentar avanzar hacia esa economía, hacia ese mundo digital del siglo XXI, primero, para facilitar lo que es nuestro trabajo. En segundo lugar, para facilitar también nuestra tarea y en tercer lugar, algo también muy importante que tiene la digitalización para intentar minimizar cualquier tipo de coste y hacer que la administración siga siendo sostenible y eficiente. Contará con nuestro apoyo. Muchas gracias.